de talleres de escritura, siendo una de las, yo creo que los primeros talleres que se han dado en este país los has dado tú, Clara, y bueno, sigues dando talleres, o sea que siempre has trabajado con la escritura, ¿no? Entonces, me parecía interesante como esa mirada desde fuera de lo que es la filología al mundo de la literatura y de la escritura. Según uno de sus editores, que es Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, Clara Obligado ha sido la introductora del microrrelato en España, y por ahí leí que el libro de microrrelatos que no te quería publicar Juan Casamayor resulta que es uno de los más vendidos. Has incursionado también en la novela, con una novela que se llama La hija de Marx, que recibió el premio femenino Lumen. Otra novela que te publicó Planeta en el 98, que es Si un hombre vivo te hace llorar. Y No le digas que lo quieres, en Anaya 2002, y Salsa en Plaza Janés 2002 también. Pero como he leído en alguna entrevista que apareció en Eterna Cadencia en Buenos Aires, no te sientes cómoda, y eso me pareció curioso, con la novela, sí con el cuento, y dices que si quieres escribir algo extenso, deberías escribir cuentos, no novelas. Un poco me quedé pensando en esa frase. En la parte de cuento tienes muchísimas cosas escritas. El último de los libros que se ha publicado es el de La Biblioteca de Agua, que cierra una trilogía que conforma La muerte juega a los dados y El libro de los viajes equivocados, que es un poco, creo, el centro de los que nos vas a hablar hoy. Y luego tienes otros libros de cuentos también, que es Una mujer en la cama y otros cuentos, y Las otras vidas, y tienes más cosas que no las voy a nombrar todas. Pero bueno, encantados de recibirte y escucharte. Bueno, muchas gracias, Jorge. Les cuento un poco. Yo no he preparado una conferencia porque me parecía francamente un aburrimiento. Lo que sí he hecho es reflexionar sobre el primer título que teníamos, que no sé si lo seguimos teniendo, Jorge. El título en teoría era ¿Y yo qué haría con este cuento de Borges? Sí, ¿No? tenemos ese En título. principio habíamos partido de ahí. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en la primera parte, reflexionar sobre lo que me pasa a mí con la escritura y cómo la abordo en cierta medida en relación con Borges en este caso. Y me gustaría en la segunda parte charlar con vosotros, porque la verdad es que es una pena que desaprovechemos la oportunidad de conversar e intercambiar. No sé si algunos de vosotros escribís o no escribís, o qué es esto de acercarse un texto para escribir, o qué es una influencia. No sé, lo que os parezca bien, pero bueno, mi idea es esa, es hacer una exposición no demasiado larga, porque entiendo que no habéis leído el texto tampoco, entonces no tiene mucho sentido que yo monologue sobre algo que no tenéis visto, pero sí creo que podemos intercambiar opiniones y a partir de ahí sacarle punta al asunto, ¿no? Yo me defino a mí misma como una escritora lectora, ¿no? O sea, hay escritores que son escritores y tienen una fuerte vocación y todo es escribir. No es mi caso, no es mi caso. Yo no quería ser escritora en absoluto. ¿Por qué? Porque en mi familia hay varios escritores hombres, así como de mucho prestigio del siglo XIX, principio del siglo XX, y yo fui aplastada por esta tradición nacionalista, masculina, argentina y poética. Fui aplastada por ella. O sea, en el colegio me preguntaban por mi tradición literaria, en la facultad me preguntaban por mi tradición literaria. Yo estudiaba debajo del retrato de mi abuelo en la biblioteca, o sea, francamente un padecimiento. Esto que he contado así parece muy agradable, pues nada que ver, ¿no? O sea, a mí no me gustaba y además yo soy mujer, soy feminista y soy de izquierdas, o sea, pertenecía exactamente a lo contrario que mi familia representaba, ¿no? Entonces, bueno,
estudié literatura porque sí, yo tenía una pasión muy fuerte por las letras, o sea, a los 10 años recuerdo que me dijeron si quería hacer un test vocacional y yo dije que no, que yo tenía clarísimo lo que iba a hacer y estudié literatura. O sea, a los 10 años tenía ya decidida mi carrera. Pero yo lo que quería era enseñar y ser crítica. Eso es lo que me gustaba de verdad. O sea, a mí lo que me gustaba era destripar un libro y ver, darle la vuelta a la tortuga, diría Cortázar, ¿no? Darle la vuelta al libro y ver cómo estaba hecho este fantástico artilugio que es un relato o un libro de cuentos. Entonces, esa era mi vocación verdadera. Entonces, yo llego a España en 1976 con el exilio y la verdad es que tampoco quería ser escritora, o sea, no era mi planteo, así como otra gente, esa es su meta, y yo los envidio, yo envidio mucho a la gente que arma una carrera así con decisión desde el principio. Lo mío era sobrevivir en ese momento. O sea, no estaba muy preocupada por mi vocación y traté de entrar de hacer el doctorado. Digo, bueno, voy a hacer el doctorado. Pero la verdad es que era tal plomo la facultad. Imaginaros en 1977, 78, una profesora que nos decía que sabía mucho menos que nosotros. Yo digo, pero para esto voy a pagar una matrícula, con lo que tengo que trabajar, buscarme la vida. Los alumnos eran mudos porque era la España posfranquista. Los latinoamericanos mirábamos a los españoles como diciendo, bueno, no nos van a contar nunca nada, no vamos a hablar, ¿no? Bueno, era una especie de cadena de frustraciones, ¿no? Entonces, la verdad que yo no estaba para más frustraciones al principio del exilio, es suficiente. Y dejé la facultad, evidentemente, y yo escribía unos cuentos. O sea, ¿pero por qué escribí unos cuentos? Porque me gustaba escribir, nada más. No quería publicarlos, no me interesaba. Y empecé a dar los primeros talleres de escritura. O sea, en 1980 yo ya estaba dando talleres de escritura y ahí volví a lo que sí quería hacer, que era destripar cuentos, destripar textos, discutir de literatura, hablar de libros. O sea, yo me considero a mí misma una absoluta privilegiada. O sea, yo lo que hago es hablar de libros todo el día. Me parece una cosa fascinante. Entonces, bueno, seguí escribiendo y en un momento mi pareja me dijo, ¿y por qué no los publicas? Y yo dije, bueno, y ahí voy. Llevo 17 libros publicados, pero en este plan. Con esto quiero decir que carezco totalmente de este perfil glamuroso del escritor. No lo tengo, o sea, no sé si es bueno o es malo, pero yo no lo tengo. ¿Qué me gustaba a mí de la escritura? A mí de la escritura me gustaba la admiración de un texto, y una vez que admiraba ese texto, vamos a hablar de Borges después, la admiración de un texto que me producía la necesidad de desmontar el artilugio y copiarlo, ¿no? ¿Qué quiero decir con copiar? Copiar es una palabra fuerte, en vuestro ámbito se dice intertexto, que es muchísimo más fino, pero en principio a mí lo que me gustaba era copiar, decir, ¿cómo hizo el cabrón de Borges para armar esto? ¿Cómo hizo? ¿Cómo lo consiguió? ¿No? Entonces yo lo que hacía era, desde mi propia poética, digamos, si es que tenía alguna poética entonces, desde mi propio punto de vista, desmontar partes de un relato y armarlas a partir de mi propia temática. O sea, yo he trabajado siempre así y sigo trabajando así. O sea, yo trabajo desde la admiración hacia otro autor, una admiración que me provoca a mí un deseo de escritura que tiene que ver más que con el interés de lo que cuento, ¿no? O sea, yo no me considero tan interesante tampoco, más que con eso tiene que ver con lo que me interesa a mí, el otro autor. Con eso podría decir que yo no estoy de acuerdo con Harold Bloom y su teoría de la angustia de las influencias. Yo considero que esta es una manera de ver la literatura bastante competitiva, patriarcal, ¿no? Y como capitalista en el fondo. O sea, esta necesidad de pelearse con alguien para poder ascender y anular al otro para ser mejor. O sea, yo carezco de esa mentalidad, no me interesa. Yo lo que quiero es que el otro, a quien admiro y a quien nunca podré emular en serio, porque elijo buenos modelos, ¿no? O sea, el otro me despierte a mí el deseo de crear. Ese sería el punto de vista. Entonces yo, más que la angustia de las influencias, lo que tengo es el placer de las influencias. O sea, a mí pocas cosas me hacen más feliz que reconocer que
hay alguien que es tantísimo mejor que yo, ¿no? Este reconocimiento que uno tiene a veces de decir, qué bárbaro, ¿cómo lo hizo? Me pasa con Alice Munro también, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hace para con esta historia que parece idiota, ¿no? Crear esta estructura, hacerme pensar de esta manera, ¿cómo lo hizo? Y el cómo lo hizo me lleva a escribir, ¿no? O sea, más o menos, me explico por ahí, ¿no? No es necesario que yo tenga comunión con la temática del autor. A mí los temas me parecen más o menos interesantes, pero a mí lo que sí me interesa es la forma de la escritura. O sea, yo soy una escritora que trabaja desde el texto, desde dentro del texto y no desde los temas. No sé si me estoy explicando bien. O sea, hago más bien un proceso retórico, estructural o lingüístico que un proceso temático. O sea, los temas me parece que cada uno de nosotros piensa lo que piensa y como puede. Pero a mí no me lleva Borges a escribir porque él piense tal cosa sobre el azar. Eso me puede interesar muchísimo, pero no es mi mundo. Pero sí me puede llevar a escribir los problemas que plantea Borges y quedan casi sin solucionar a veces. Entonces voy a daros un ejemplo. Por ejemplo, los temas que me interesan a mí me interesan determinados temas muy marcados. Para el libro este, del que vamos a hablar, no sé si lo habéis visto, ¿se ve? Es el libro de los viajes equivocados. Os cuento un poco cómo fue el proceso, si os interesa, la génesis, y a partir de la génesis vais a ir viendo cómo yo voy robando a Borges. Yo creo que este libro es Emma Suns desmontada. Emma Suns es un cuento de Borges que a mí me fascina. ¿Por qué me fascina? Porque no lo entiendo del todo. ¿No? Yo las cosas que entiendo tampoco me gustan mucho. A mí me gusta lo que no termino de entender. O sea, lo que me supera ampliamente. Entonces, yo leo Emma Suns de Borges, que si lo conocéis es la historia de una chica que, cuyo padre ha sido vejado, sabe de la muerte de su padre y decide vengarse, ¿no? ¿Cómo se venga? Se venga perdiendo la virginidad y haciendo creer que el asesino de su padre la violó. Y a la vez mata al asesino de su padre, Aaron Lowenthal. Ahí hay varios temas que a mí en este momento, cuando escribo el libro de los viajes equivocados, me interesan. Situemos el libro en el comienzo de la crisis europea, cuando todo se va al demonio, ¿no? Aquí se vivía un sueño, vosotros sois muy jóvenes, ¿no? Pero se vivía el sueño de la prosperidad y de pronto vamos descubriendo que Europa no es ese continente con el que soñábamos en América Latina, donde la cultura, la cordialidad, la educación flotaban en un mar de tranquilidad, sino que es un continente de lobos que han decidido depredar, ¿no?, a la gente más joven, a los trabajadores, ¿no? O sea, donde se descubre la crisis, verdaderamente. O sea, una parte de la sociedad se hace cada vez más rica y otra parte de la sociedad se hace cada vez más pobre. En ese momento, mi padre se estaba muriendo y yo tenía una novela que nadie me aceptaba. Yo para entonces llevaba 12, 13 libros publicados con relativo éxito, pero tenía un libro que nadie me quería publicar, que a mí me gustaba además. Entonces pensé que podía ser como Nabokov, subirme al tejado de una casa y tirarme de cabeza o hacer algo con ese libro. Esa es una historia de Nabokov, que dice que cuando llegó a Estados Unidos dijo, me subo a una terraza, si no aprendo inglés me tiro de cabeza, y si no aprendo inglés, bueno, yo aprendí inglés, digamos. Entonces decidí desmontar la novela que tenía, convertirla en otra cosa, en un libro de cuentos, en este caso, y trabajar los temas que sí me interesaban, que era qué pasó con Europa, qué sentido tuvieron las guerras, qué pasa con la violencia y mis grandes temas, que son la violencia, el perdón, si es posible perdonar una vez que hubo violencia, qué es la venganza y qué es la justicia, ¿no? O sea, como veis, mis temas no son temas menores. Son estos temas que jamás en la vida voy a terminar de cerrar. O sea, a mí me preocupa, como exiliada política, una vez que hubo una violencia en un país, eso en España también lo conocéis, una vez que hubo una violencia en un país, ¿qué se hace con esta violencia? ¿Qué significa el perdón?
es posible el perdón, qué es una venganza y qué es justicia. Este dilema entre la venganza y la justicia es el tema de Emma Suns, ¿verdad? O sea, porque Emma Suns en la primera parte del relato busca hacer justicia, pero en la segunda parte del relato lo que pasa es que se venga, y se venga de la afrenta sexual que recibe, ¿no? No se venga de cómo ha sido humillado su padre, sino que se venga ella misma de la afrenta sexual que ha vivido para poderse vengar. Entonces, ¿cuál sería mi proceso? Empezar a pensar ese tema. Pero con ese tema en la cabeza yo intento empezar a estructurar un libro. O sea, yo no escribo un cuento, otro cuento, sino que voy armando una especie de artefacto donde todos los cuentos se relacionan entre sí y van armando una novela, ¿no? O sea, yo intento que la estructura de lo que escribo represente lo que pienso, más que lo que digo. La estructura de lo que digo, ¿me explico? Hacedme así si estáis vivos. Muy bien. O sea, la estructura misma es el tema. ¿Por qué? Porque el tema de la violencia, el perdón, la venganza y la justicia bien podrían ser un ensayo, un panfleto político, una declaración de los derechos humanos, o sea, muchas cosas. Pero ¿por qué literatura? Literatura porque lo voy a decir de otra manera. Entonces, si yo quiero expresar un mundo roto, lo que busco es una estructura rota. ¿Me explico? O sea, empiezo a pensar como el caparazón o el frasco donde voy a verter después las historias. O sea, no me creáis del todo lo que estoy diciendo porque no están en orden, ¿eh? Pero en principio yo hasta que no tengo una estructura de libro, no empiezo a trabajar. O empiezo a trabajar de una manera muy errática que me es muy poco satisfactoria. Entonces, bueno, empiezo a buscar. Y entonces, buscando en Emma Suns, descubrí La Madre del Cordero. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo pienso que Borges es Dios. Y aquí espero que os antiguéis todos conmigo, hermanos, Borges es Dios. Entonces, una vez aceptado este principio, pienso que en alguna parte de Borges va a estar la solución de lo que yo necesito hacer. Y encuentro en Emma Suns algo que encuentro luego en muchos cuentos de Borges. Esto tiene que ver con una lectura crítica de un texto, que es, os voy a leer la frase de Borges y de ahí voy a contaros cómo salí yo a mi propia estructura. Dice: las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Suns. Desde la madrugada anterior, ella había soñado muchas veces, se había soñado muchas veces dirigiendo el firme revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo la intrépida estratagema que permitía a la justicia de Dios triunfar sobre la justicia humana. Luego, un solo balazo en la mitad del pecho rubricaría la suerte de Lowenthal, pero las cosas no sucedieron así, ¿no? Si estuviéramos en el taller, Laura lo sabe, yo leería esta frase 482 veces hasta que descubrierais qué le pasa a la frase. Le pasan varias cosas, pero la que me interesó más a mí es que empieza con las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Suns y termina con pero las cosas no ocurrieron así. Esto vosotros que sois filólogos sabréis que esto es una epanadiplosis, como se lidiaron 5 grandes toros 5, ¿no? O sea, una estructura donde el principio y el final se repiten por igual. Entonces, yo de aquí saco la idea de que es la repetición la que me va a hacer avanzar en el texto. ¿Veis? O sea, esta panadiplosis, porque en la primera parte, Emma Suns lo que busca es hacer justicia, pero las cosas no sucedieron así, porque en vez de justicia se venga. ¿Verdad? O sea, es una construcción como en espejo, donde la primera parte del espejo refleja algo distinto que la segunda parte del espejo, y donde el drama ético se produce en este reflejo. O sea, esto no refleja bien en este espacio. Entonces empiezo a pensar en una estructura que pase por el mismo lugar varias veces. Entonces, esta estructura es esta. A ver si lo puedo... ¿Se ve? Ay. ¿Sí? Es una espiral.
pero no es una espiral equidistante, es una espiral logarítmica. Se ve, es que es muy borroso. Ahí está, ahí se puede ver, ¿lo veis? Como el Nautilus, ¿no? Eso es lo que está haciendo Borges. Está girando sobre lo mismo, pero no encaja del todo. Gira y se va abriendo. Una vez que yo veo esto, el giro que se va abriendo, se me multiplican las posibilidades de escritura. O sea, ahí me empiezo a interesar. Digo, esto es muy interesante. Entonces, empiezo en un punto, no sé si habéis leído el primer cuento. El primer cuento empieza: tendida sobre la playa, Liuba se quita el sujetador, cava con la espalda la arena tibia y se acomoda. Bueno, y es un chico que le está poniendo una caracola en el ombligo a su novia. Entonces yo hago un punto en el ombligo, parto de ese ombligo y empiezo a abrir una espiral logarítmica, ¿verdad? O sea, hago un punto directamente y sobre esa chincheta que clavé empiezo a armar una estructura que es una espiral logarítmica, o sea, algo que gira, pasa por el mismo lugar, pero no exactamente. Entonces, por un lado, a nivel de lo que yo quiero hablar, la venganza, la justicia, esta espiral logarítmica me dice, de manera consoladora, yo creo que es una estructura consoladora, me dice que las cosas se pueden solucionar. Se puede volver a pasar por el mismo dolor y ese dolor moverse un poco de manera que se convierta en perdón. ¿Me explico? ¿No? O sea, al girar, o sea, no pasa matemáticamente por el mismo lugar, sino que ayuda a pensar, reconforta. Por otro lado, representa el paso del tiempo, ¿verdad? Una cosa en espiral representa el paso del tiempo. Por otro lado, la espiral es la divina proporción. Es la espiral del renacimiento, implica la perfección. O sea, la espiral logarítmica es esa figura central que descubren los renacentistas para poner en el eje de un cuadro. O sea, si vemos cualquier pintura a partir del Renacimiento, suele girar en torno a la divina proporción. ¿Me explico? O sea, cómo va diseminando, ¿no? Empiezo a investigar en la divina proporción, porque yo además soy una ágrafa matemática, no tengo ni idea de matemáticas, pero empiezo a investigar y encuentro que esta figura está en la naturaleza en todas partes, en el ombligo, que es una espiral logarítmica, en el agua que se va por el sumidero, en la Vía Láctea, en el vuelo de muchos pájaros que vuelan en espiral logarítmica, en la cabeza de los girasoles, en la sopa que gira, y bueno, y eso ya me parece la hostia, ¿no? O sea, que este signo de la belleza se repita de manera filosófica, de manera estética, y que lo que vemos en la naturaleza sea también esa belleza que la pintura, las matemáticas, la estructura están creando, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí me empieza a interesar lo que estoy haciendo. Me empieza a interesar en la medida en que encuentro una posibilidad de volver a los hechos, o sea, yo creo que si hay algo curativo es volver con la memoria, ¿no? O sea, volver y volver a pensar, estas repeticiones que me permite la espiral logarítmica, vuelvo a pasar sobre los hechos, hay una posibilidad de progreso porque cada vez es más abierta y esto de alguna forma evoca la posibilidad del perdón, ¿verdad? Si yo paso sobre los hechos y de alguna forma concluyo de otra manera, porque me muevo un poco, porque cambio de opinión, esto implica el perdón. ¿Más o menos me estáis siguiendo o parece que tuviera una tarde totalmente alucinada? Bueno, no es tan así como lo estoy contando, porque yo lo estoy contando una vez que lo termine de hacer. Entonces, es muy fácil reflexionar desde el final, pero cuando lo voy pensando a medida que voy armando historias, ¿no? Entonces, pensar que tenía previamente una novela que empecé a desmontar, o sea que tenía un montón de material. Entonces, voy empezando a armar los cuentos con el mismo principio, en espejo. Si hay un cuento que dice A, hay otro cuento que dice en epanadiplosis. O sea, si hay un cuento que dice A, hay un cuento que dice Z. Si hay un cuento que dice blanco, hay un cuento que dice negro.
¿no? Entonces, el libro en cierta medida está armado, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hago que estos personajes que están en los cuentos empiecen a relacionarse entre sí, creando círculos. Entonces, un personaje que aparece en un cuento aparece en otro. O los cuentos plantean un problema y lo solucionan en otro cuento. Hay, por ejemplo, dos cuentos, si miráis el libro después, uno se llama Frío, y es la historia de una chica violada en Rusia. ¿No? Es una niña Nenet, que su padre la viola. Y después hay otro cuento que se llama Así que esto era el amor, donde la chica perdona al que causó su dolor. ¿No? Son dos cuentos en espejo. Y eso sería Borges al revés, porque Masuns no perdona, se vuelve loca. Pero mi personaje sí perdona. O sea, tengo la posibilidad de avanzar sobre lo que Borges pensó. No porque yo sea más viva que Borges, porque lamentablemente no lo soy. Pero sí, a mí personalmente me reconforta poder girar y que no esté la locura a la salida de esto, sino que esté el perdón. Y el perdón le permite el amor. ¿Entendéis? O sea, este pensamiento me permite a mí como limpiarme a mí también de una serie de pasiones negativas y reflexionar y avanzar un poco en este camino de qué significa el perdón. ¿Quiere decir esto que yo salgo de un libro con una mirada mística y superados mis problemas? No, no quiere decir eso. Quiere decir que he podido pensar y he podido avanzar. Pero todo el libro no es más que eso, un avance. Un avance en un pensamiento, sobre todo un libro de ficción, ¿no? Un avance en un pensamiento que piensa que eso tiene sentido, que tiene sentido ese camino, pero en ningún caso busca concluir con algo. Yo no concluyo, no digo la violencia, bla, bla, no digo eso. Yo digo, una estructura rota es una manera de pensar que nos puede ayudar a comprender nuestro mundo y la espiral logarítmica combinada nos daría la esperanza de que de alguna manera hay salida. Eso es lo que dice mi libro a partir de la estructura. No sé si habéis leído el primer cuento. Jorge, ¿lo pudieron leer? Jorge murió. Espero que sí, yo se los pasé. Bueno, lo voy a dar por leído. Si lo tenéis, lo doy por leído. Una vez que yo armo gran parte de esta estructura, o sea, pensar que tampoco trabajo un cuento 1, 2, 3, 4, sino que hago el cuento 7. Después del 7 digo, ah, no, antes tendría que haber un cuento 3 que vaya en espejo, ¿no? O sea, que voy armando como quien arma una casa sin plano, prácticamente se me puede caer el techo en cualquier momento. O sea, el techo que tengo, la espiral logarítmica, los cuentos que van a estar relacionados, o sea, tengo un montón de ideas que ya están, pero hay muchas cosas que no están. Entonces, hay dos cuentos que a mí me parece que son muy interesantes. Uno es un cuento que se llama Las dos hermanas, que si lo leéis, tiene adentro una frase de Masuns. Creo que dice, pero las cosas no sucedieron así, algo así. Y también tiene un paseo del personaje que es el mismo paseo que hace Emma Suns. O sea, con eso yo ya me quedo tranquila. Digo, si hay un lector de Borges inteligente y dice que yo me copié, puede demostrar que es verdad, que yo me copié. Pero además de copiarme, puse un homenaje. Porque yo creo que la literatura no es más que eso, copia de la gente que nos gusta, homenaje y avancemos en conjunto. ¿No? Creo que es básicamente eso, ¿no? Que no es una copia escondida ni malévola, ¿no? Es un homenaje donde de alguna manera un lector inteligente puede encontrar mi homenaje. Ahí está. De momento he encontrado un lector inteligente, uno, mi hermana, que fue la que encontró. O sea, me dice, pero eso es Emma Suns. Digo, sí, Emma Suns. Muy bien. ¿No? Yo creo que con eso ya es lícito. O sea, si uno toma una parte del autor homenajeado y la pone, ahí está, ahí está. Después que si los lectores no entienden, bueno, mal, peor para ellos, que lean mejor. Bueno, voy a continuar. Entonces, en el primer cuento, que es el que habéis leído, yo en cierta medida doy la estructura del libro, ¿no? O sea, doy la estructura, ¿por qué? Porque hablo de una caracola, repito la caracola en todos los cuentitos que son como micros,
voy saltando en el tiempo, pero encuentro otra cosa que me interesa mucho, que es que los cuentos se escriben más en los silencios que en las palabras. ¿No? ¿Por qué se escriben más en los silencios? Se escriben más en los silencios porque es el momento donde el lector tiene que interpretar. Entonces, mis libros, sin un lector que interprete o sea un poco activo, no tiene ningún sentido, porque son demasiado raros. Entonces, un lector que sea activo y participe y entre, en esos silencios va a construir lo que yo no he contado. ¿Me explico? Yo lo llamaría continuidad y contigüidad. O sea, en qué orden, qué continuidad tienen los textos y qué produce la contigüidad, el acercamiento de dos historias. De esta manera, vais a ver que si leéis el libro completo, que algo que se plantea en el cuento 1 se resuelve en el último cuento. Por ejemplo, en el primer cuento hay una chica que encuentra una moneda, ¿verdad? Una moneda de dólar. Esa moneda de dólar aparece en el último cuento, donde un personaje del siglo XVIII encuentra una moneda que tiene un tiro y dice, esto debe ser una moneda falsa porque es una moneda de 1944 y estamos en 1790, no puede ser, no, debe ser una novela mal hecha, una moneda mal hecha. Entonces, ¿qué se está contando ahí? Que la chica del primer cuento sí murió porque la moneda está atravesada por una bala, ¿no? Y esto os juro que se descubre, sobre todo lo han descubierto chicos en colegios, que son como lectores muy frescos y ven perfectamente la relación entre la primera moneda y la última moneda. ¿No? Entonces los libros están llenos de estos detallitos que van unificando las historias y van haciendo una historia sumergida donde el lector puede estar pescando si quiere. Si no quiere, se queda con la historia general, pero si quiere, encuentra muchas otras cosas. Este libro, a su vez, es un proyecto de 3 libros. O sea, yo empecé con este, que es una espiral logarítmica, seguí con La muerte juega a los dados, que es un puzzle, donde todo cuento se ensambla con otro cuento. O sea, entre todos hacen un fresco, pero cada uno es una pieza, y es un asesinato. Es un asesinato que empieza a ser contado de manera convencional, como si yo fuera Agatha Christie, y termina contado en tono surrealista. O sea, se parte el libro por la mitad, y se convierte en un crimen visto de otra manera. O sea, veis de nuevo, vuelvo al tema del crimen, la venganza, el castigo, que son mis temas. Y el último es La biblioteca de agua, el que mencionaba Jorge, que es un libro sobre Madrid. Sí, ¿no ves? Ahí veis la portada, que es papiroflexia, ¿no? El libro está armado así, como una pajarita de papel. Se dobla y se desdobla y se va montando un libro distinto, si queréis. Y en la biblioteca de agua, lo que unifica es el agua, en Madrid quiere decir la madre de las aguas, ¿no? Y es un libro que se puede leer del primero al último, del último al primero. O sea, en primer caso vemos una ciudad que se va hundiendo y en el segundo caso vemos una ciudad que va emergiendo. Yo no sé, Jorge, yo creo que yo ya he hablado demasiado. Sí, podemos hacer una ronda de preguntas, ¿no? Que te pregunten cosas. Claro. Pues adelante. Hay algunos que al instante han apagado la cámara. Sí, casi todos. Les da de pronto un ataque. Yo creo que es más interesante conversar. O sea, yo puedo seguir desarrollando ideas, pero creo que lo interesante es eso, si alguno de vosotros escribe, si os interesa la estructura, si os parece que me dedico a robar de mala manera, no sé, lo que queráis. A mí hay una cosa que me interesó del primer cuento, que es el ciclo este que tú hablas de en espiral, que va apareciendo en los diferentes fragmentos del cuento, que va, digamos, cambiando en el tiempo, porque es el movimiento del espiral, y eso me pareció súper curioso en cómo lo vas contando,
porque, claro, es muy difícil dar unidad, o sea, la unidad no está en la construcción de los personajes, sino está en ese movimiento de la estructura del cuento que se focaliza en la voz del narrador, que es un narrador borgiano, no me cabe la menor duda. Es decir, no sé cómo lo has hecho, pero tenés el tono de Borges, Bueno, que me es, pongo solemne, ¿no? Cuando uno se pone solemne y algunas construcciones que son muy borgianas. O sea, yo me parezco muy poco en mi escritura a Borges, muy, muy poco. Sin embargo, como lo admiro tanto, creo que hay muchas cosas que se pegan. Estaba mirando, como hermosa, mira hacia el cielo la chica, ¿no? sí, Escena durante la guerra. Dice, como hermosas cometas preñadas, ve flotar un milagro de paracaídas. Me encanta esta frase, os voy a ser sincera, me encanta. Es borgiana hasta la náusea, porque tiene esta cuestión de los adjetivos de Borges que sirven para sintetizar escenas mucho más largas, ¿no? Como hermosas cometas preñadas, es infantil, y preñado da una imagen maravillosa. Ve flotar un milagro de paracaídas, o sea, los paracaidistas la van a salvar. Esto, por ejemplo, es súper borgiano. Es como un detallito que después de haber leído a Borges 5000 veces, y dice, aquí, a ver si lo tengo, rubricaría la suerte de la Owen, tal idea, rubricar la suerte. Suena, es complicadísimo la idea de rubricar la suerte, como sintetiza muchas cosas en muy poquitas palabras, ¿no? Como la travesía fue tormentosa y crujiente, ¿no? La travesía no es ni tormentosa ni crujiente, el barco sería crujiente. La travesía sería, no sé, tormentoso tampoco, ¿no? O sea, no encajan las palabras del todo. Entonces, eso es muy borgiano y yo sí que lo robo. sí, pero eso te refieres ahí al estilo. Pero hay Sí, una cosa que tú tienes, que también está en Borges, que es muy difícil de hacer, que es esa aparente, ese narrador omnisciente que está aparentemente lejano y que te transmite una cercanía muy profunda con los narradores. Eso es como muy complicado de hacer, porque no es el narrador de Quiroga que está cerquita de la escena, sino que es un narrador que está afuera, pero la sensación que te transmite es que te está hablando como de alguien muy conocido, como de alguien muy cercano, ¿no? claro, no es un narrador que sume información que no tiene el personaje. Nunca asumo una información que el personaje no tiene. Y por otro lado, yo creo que mis narradores, cuando me da por contar así cosas solemnes, tienen mucho que ver con el coro griego, que yo he leído muchísima literatura griega. De chica estudié griego muchísimos años, ¿no? Entonces, esta cosa como altisonante que tiene el coro, ¿no? Ved cómo viene, Edipo, ¿no? Ese tono, que es, bueno, que Borges lo enseñaba, ahora lo estoy pensando. Borges enseñaba en la facultad a Thomas de Quincy, y Thomas de Quincy es un tipo que en el siglo XIX toma este narrador altisonante del coro también. O sea que en el fondo viene del mismo lugar, ¿no? Y bueno, y otra cosa que es borgiana en este texto es el azar, el tema del azar. Ese sí que es un tema de Borges. Es un tema nunca cerrado, porque él opina cosas muy variadas sobre el tema, ¿no? Pero aquí Sí, por sí. azar, a la chica no se le sostiene la caracola en el ombligo, entonces no se van a casar. En el segundo caso, coge la moneda, no lo debería haber cogido, entonces la matan. En el tercero le esconde la carta al padre en el bolsillo. Eso es Madame Bovary. Eso se llama Bovary. Directamente estoy robando de Madame Bovary, que me encanta Madame Bovary. Estoy robando allí. Entonces estoy robando, pero estoy completando la historia de la hija de Madame Bovary, que a mí me inquieta muchísimo esa chica, que es la que cierra la novela y se convierte en obrera, algo que uno olvida, ¿no? Lo que está diciendo Flaubert allí, es el cambio de esta burguesía al proletariado, lo hace en una sola frase, ¿no? Después aparece el caso de las brujas, que a mí las brujas siempre he pensado que me van a quemar por bruja, y me gusta el personaje de Juana de Arco, me resulta muy fascinante, ¿no? Las mujeres guerreras. Entonces, tiene que ver con este momento de las mujeres guerreras, ¿no? Y de la crueldad del soldado. Y después dice la palabra fuego, y con la palabra fuego engancha con otro fuego, que es el origen del mundo, ¿no? O sea, el primero sería la loba, cuando los animales se convierten
en personas a través de lo religioso, de un fenómeno estético religioso, evidentemente, porque la caracola es preciosa, y finalmente no hay personajes en el último fragmento. Dentro de esta concatenación de épocas, falta una época. La época que falta, evidentemente, en Francia, es la Revolución Francesa. Entonces, para unificar el libro, la Revolución Francesa es el último cuento. Se llama La Espiral Admirable. Entonces, La Espiral Admirable es un micro de estos, pero desarrollado en cuento. Y ahí vuelve a aparecer la moneda. O sea, veis que la verdad que hay mucho truco formal para llegar a donde voy. No sé si Jesús se anima a preguntar algo. Yo no Laura. voy a insultar a nadie, prometo. Yo me animo, pero Nuria ha levantado la mano. Yo creo que tiene algo que preguntar o que decir antes. Luego veremos. Vale, vale. Sí, muchas gracias. Yo me estaba preguntando si tienes colecciones de relatos en las que tienes un macro relato, ¿no? Es decir, por ejemplo, Sherezade sabe que como no se ponga las pilas la van a matar, entonces va y empieza a contar cuentos, una noche y otra noche. Entonces, ese relato hace que los demás, les da sentido a los demás y además tiene un significado muy profundo porque significa la literatura, la ficción te va a salvar. O en el de Camerón, por ejemplo, que además, ¿qué a cuento viene ahora, verdad? Es decir, hay una peste, entonces la gente, un grupo de amigos estupendo se va al campo y ahí empiezan a contarse relatos y eso les salva. Entonces, a mí esta idea me atrae mucho, ¿no? Y por lo que tú estás contando, yo creo que tú has superado eso, porque tú no utilizas el hilo, tú vas directamente a las cuentas y las cuentas están relacionadas entre sí. Es como si tienes un collar, tienes las cuentas, tienes el hilo por dentro, pero tú has tirado del hilo, las has soltado y se han quedado ahí en el aire. Y resulta que entre ellas están relacionadas, porque un cuento remite a otro y se entiende de forma global, ¿no? ¿Ha sido esa tu evolución? Es decir, tú primero tenías un hilo y luego pasaste de él, no en esta colección en particular, porque ya veo que está montada así directamente, pero al principio de tu carrera como escritora. Claro, es que yo no tengo carrera como escritora. Es lo que explicaba. No, pero llevas muchos años escribiendo. Que es distinto, pero me parece interesantísimo lo que dices del hilo. La verdad que nunca lo había pensado así, pero es perfecto como lo defines. El hilo lo tengo en la cabeza. El hilo es el problema sobre la venganza, la justicia, el perdón y la violencia. Ese es el hilo. Y también el hilo, para decirte que sigo robando, está en Henry James. Hay un cuento que me gusta muchísimo, me marcó mucho, que se llama El dibujo sobre la alfombra, ¿no? Que habla justamente de eso. Dice, ¿y cuál es su truco?, le preguntan. Es una historia de un escritor. ¿Cuál es su truco? Y dice, mi truco es el hilo del collar, el dibujo de la alfombra. O sea, es que es muy difícil de explicar de verdad, ¿no? Pero es como lo abstracto que está de alguna forma sosteniendo lo concreto. Es perfecta tu pregunta. O sea, lo que pasa es que yo llego a este punto a través de una evolución formal entre mis cuentos. Entonces, yo tengo un libro que se llama Las otras vidas, con un último cuento que se llama Exilio, que yo creo que yo ahí pegué un salto muy, muy grande, literariamente. Entonces, Exilio es la historia de una mujer que llega un 5 de diciembre de 1976 a Madrid. Esa mujer soy yo, evidentemente. Pero va viviendo en 10 páginas una multiplicidad de historias. En una historia la matan, en otra se casa con no sé quién, en otra se vuelve argentina, ¿no? Entonces, esta posibilidad de que hubiera un hilo llamado el exilio para unir todos los exilios, a mí me da la idea de que hay algo que se puede quitar, que lo has dicho muy bien, se puede quitar y queda todo unido sin que se note la sutura, ¿no? Y la verdad que es bastante fascinante, porque es como la estructura en estado puro. Y gracias por tu pregunta, porque me vas a pensar un montón. Laura, si quieres tú, que has pedido la palabra. Bueno, vale. Clara, yo te quería preguntar que, si no me equivoco, tú fuiste alumna de Borges en la facultad. Sí. Entonces, esta idea de ser alumna de Borges y de escucharlo a él analizar textos,
te ayuda también para robarle y leerle, ¿no? Porque de alguna manera analizar un texto públicamente también se puede ir colando tu idea de la literatura o tu idea de la escritura, ¿no? O sea, ¿cómo ha influido o cómo ha ayudado esta posición de alumna para luego ser lectora de Borges? Bueno, tenéis que pensar que yo fui una alumna de 1974 o 73 de Borges, o sea, una alumna, es difícil imaginarme, ¿no? De minifalda, delgada, izquierdista furiosa, militante de barrio, ¿no? Una joven sin ningún tipo de respeto a la autoridad, lo que era, bueno, además soy porteña, o sea que comprenderéis que la transgresión es básica. Borges era un tipo aburridísimo, que vivía fuera de la realidad, además él vivía en sus propias películas. Entonces yo al Borges que conocí, no es un Borges al que admiré, pero Borges tenía dos cosas maravillosas. Primero, no se tomaba muy en serio a sí mismo, ¿no? Era Borges, porque no dejaba de ser Borges, por más que estuviera de acuerdo con Videla, como estuvo en su momento y demás, o sea, que es verdad, o sea, que estas contradicciones yo las vivía entonces. Eso por un lado, o sea, la literatura no era sagrada, aunque era su vida, no era sagrada. Era un lector desobediente, que yo con eso aprendí muchísimo con él, ¿eh? O sea, no porque él enseñara tanto, porque él se colgaba y recitaba en anglosajón y tú decías, vaya, por favor, yo tengo que ir a hacer la revolución esta noche, no puedo estar escuchando a este viejo hablando en anglosajón, ¿no? Pero sin embargo, él leía como le daba la gana y eso es una enseñanza maravillosa. O sea, en vez de ver a Shakespeare veía a Christopher Marlowe, o Thomas de Quincey, por ejemplo. ¿Quién lee a Thomas de Quincey? Borges y yo leemos a Thomas de Quincey, nada más. Me acuerdo que yo empecé a preparar mi examen y lo fui a ver a la biblioteca que te cruzabas con Bioy Casares, con Silvino Campos, cosa que a mí me importaba un pito, sinceramente. Yo carecía de la fascinación por los próceres. Bueno, entonces ibas y Borges se sentaba contigo. Yo era un impertinente de 22 años, pero un impertinente, y Borges te decía, qué interesante, qué buena idea, ¿no? Esta generosidad de Borges, que yo creo que es algo que no se habla mucho, en general se lo sacraliza mucho. A mí me interesó el Borges no sagrado, y con el paso del tiempo lo leí. En ese momento no lo leía, te digo, yo estaba en la revolución que era mucho más importante. Es una generación que nos levantamos todas las mañanas para cambiar el mundo. ¿Qué vas a hacer hoy? Cambiar el mundo, ¿no? O sea, una cosa muy demenciada, ¿no? Pero yo me alegro mucho de haber tenido el suficiente respeto como para recibir lo que me pudo dar, ¿no? Y después también, con el tiempo, lo que había escuchado me enseñó a leerlo, a él. Ahora, él en ese momento no era un tipo tan admirado en Argentina, era un tipo muy denostado, se lo criticaba muchísimo, tenía grupos en contra, pero bueno, yo nunca me enganché en el aspecto político, nunca me enganché en decir este tipo, ¿no? No, yo creo que su escritura es soberbia, por encima de cualquier otra idea, ¿no? No sé si te contesto, porque es una especie de emociones. Bueno, de hecho, cuando Borges fue a mi facultad a dar clases, se había jubilado ya. Y yo iba a una facultad católica y no lo querían tomar. Y todos los alumnos de izquierda hicimos una carta firmada pidiendo que sí, que entraran. O sea que era contradictorio tener a Borges, ¿eh? No me quejo, fue un lujo. Bueno, pero las tardes esas que oías a la policía afuera, las sirenas, ¿no? Los carros de combate del ejército y Borges recitando el Beowulf en anglosajón, tú decías, este tipo está loco, está loco, no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, finalmente aprendes que su realidad era otra, ¿no? Más cosas, venga. Yo creo que Alicia había pedido la palabra. Hola, es que no puedo encender la cámara, por eso soy solo una voz. Pero hay una cosa que leyendo tus cuentos, aquí la selección que nos ha subido Jorge, también he relacionado con Emma Suns, y es que quizá la primera vez que yo leí Emma Suns fue, lo que más me llamó la atención fueron las últimas frases,
por la idea de las condiciones de verdad que tiene que tener todo para llegar a acontecer. Si realmente lo que fallaron fueron únicamente unas circunstancias momentáneas, una fecha, un par de nombres, realmente qué condiciones de verdad hay en la voluntad de Masuns de hacer efectiva esa justicia, que al final acaba remitiéndose a la venganza. Y así que esto era el amor, el momento en el que Liuba realmente decide consagrar esa venganza y decide matar al moribundo y finalmente acaba siendo todo lo contrario, acaba cuidándole hasta sus últimos momentos. Realmente creo que sí que hay una fragmentación de dos Liubas. Por una parte, una Liuba que es la que piensa y otra que es la que actúa, y ninguna de las dos se oponen la una a la otra. Y creo que es lo mismo que pasa con las circunstancias de Masuns. Claro, Entonces, Jorge lo lleva como a la locura, ¿no? O sea, que Matsun se vuelve loca. sí, Claro, yo no quería, no me alcanza esa solución. La locura no me parece un buen refugio, tampoco literario, ¿no? O sea, tener que salir por la locura. A mí me gustaba mucho la salida por la piedad. O sea, porque eso está más en mi ideología también. Hay una frase de un escritor italiano que yo creo que nadie lee hoy en día, que se llamaba Ugo Betti, que tenía una obra de teatro que se llamaba Derrumbe en el ramal norte, y que me marcó muchísimo. Yo la leí en la universidad, y entonces era un derrumbe en un ramal del metro, me parece, donde moría mucha gente. Entonces había un juicio que se hacía entre fantasmas, iban llamando a toda la gente que había estado allí, que uno decía, bueno, es que me quedé dormido porque tenía un hijo enfermo y me cansé y me dormí. El otro le preguntaban y decía, bueno, lo que pasa es que yo tenía frío y no tenía dinero para calentarme y entonces me distraje. Entonces cada uno tenía una razón, ¿no? Una razón para haber fracasado y haber provocado un auténtico desastre. Pero Hugo Betti termina diciendo, como han sufrido todos, la solución es la piedad, ¿no? Entonces, a mí esta idea de la piedad como lugar de perdón, la posibilidad de perdonar, ¿no? O sea, yo no digo que el perdón sea lo que corresponde hacer, pero la posibilidad de perdonar, que no tiene Masuns, que Masuns se vengan, no perdona, es lo que me llevó a escribir este texto sobre el yoga, ¿no? También el hecho de que en realidad el moribundo no es el verdadero culpable. Hay alguna pequeña trampa, ¿no? O sea, quizá ella, bueno, también perdona a su padre, perdona a los hombres su violencia, los perdona, los puede perdonar. Entonces, bueno, yo quería llegar a ese punto. No sé si te contesto, ¿eh? sí, es justamente, al fin y al cabo, Emma Suns tampoco sabe si realmente, o sea, sabe por su padre que él es el causante de esa injusticia que le genera el suicidio, pero tampoco puede llegar a determinar 100% que él es el causante de todo y que es esa problemática. Eso también me recordó a la hora de leer el relato. Claro, que a la hora, viste, de ejercer la justicia, ¿quién es el juez? ¿No? ¿Quién es el juez? Sin embargo, yo no pienso esto mismo de las causas políticas en Argentina, ¿eh? No pienso esto mismo. Yo pienso que tiene que haber justicia y que para que haya justicia tiene que haber palabra y para que haya palabra tiene que haber veredicto. Después vemos qué hacemos, ¿no? Esto también lo dice Mandela. Yo creo que lo primero es que tiene que haber palabra. Sin palabra me parece que no hay nada de todo el proceso que tiene que haber. Lo mínimo es hablar, decir y reconocer. No, esto sí que lo pienso a partir de un proceso hecho en Argentina con el nunca más. O sea, no lo pienso yo, sino que es una evolución de un país que piensa eso, ¿no? Yo le doy vueltas a este tema todo el tiempo, ¿eh? Porque una cosa es que tú perdones legalmente y que digas, bueno, hasta aquí llegamos porque hay que seguir, y otra cosa es que tú perdones internamente. Tú puedes aceptar el perdón a nivel legal, pero íntimamente no he perdonado nunca. Entonces, bueno, estas contradicciones a mí me interesan. Y no solamente en el campo político, me parece que en el campo personal es igual, que se hace con ciertos dolores, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se gestionan? ¿Qué opináis?
Nuria, ¿tú querías decir algo? Sí, yo también pienso mucho sobre si hay cosas que se pueden perdonar y en qué medida. Más que perdonar las afrentas propias, pienso mucho en las afrentas a la familia, ¿no? Entonces la literatura griega está llena pues, de esas heroínas que ellas, porque a lo mejor ya no quedan hermanos ni padres, pues van ellas y reparan o hacen algo, ¿no? Para reparar esas afrentas de familia. En el caso de Masud, pues ella venga la muerte de su padre. Entonces, hay un momento en el que, por supuesto, como tú dices, se da una vuelta a los hechos, se rememoran y hay un momento de decisión. ¿Me vengo o soy feliz? ¿Me vengo o perdono? ¿No? Pero lo que me parece difícil, y pienso mucho, por ejemplo, en los judíos del Holocausto, es que a veces perdonar parece que es traicionar a ese padre muerto, a esos tíos muertos, porque parece que si perdonas, pues de alguna forma no estás ejecutando la venganza, es decir, no estás cerrando ese cerco igual, aunque sí que lo cierras, pero de otra forma. Y entonces es como si tus padres, que son esas víctimas, o tus abuelos, etcétera, pues no te fueran a perdonar a ti precisamente que perdones. Es decir, y eso es un error trágico, porque tus padres en realidad se honran si tú eres más feliz que ellos, ¿no? Pero los estás honrando al ser más feliz que ellos. Pero tú piensas en ese momento, porque tienes otra percepción, que lo que tienes que hacer por fidelidad a ellos es vengarte. Es decir, antepones el honor familiar o el nombre familiar o como lo llames, ¿no? A tu propia felicidad. Entonces, caer en esa trampa me parece que es un momento decisivo y que merece desde luego muchos cuentos, mucha reflexión, ¿no? Mucha reflexión. Mira, según lo ibas contando, yo pienso en la Orestiada, ¿no? De Esquilo. Entonces, la Orestiada es el momento donde las diosas de la venganza, las coéforas, se convierten en Euménides, en diosas del perdón. Lo que se dice desde ese momento, o sea, desde esa Grecia tan antigua, es que no podemos vivir en la venganza. No se puede vivir, tenemos que poder avanzar de alguna manera. Entonces, yo creo que desde entonces, desde las coéforas y las euménides, que justamente es el momento donde el patriarcado se instaura, si os interesa el tema del feminismo, leed, por favor, las coéforas y las euménides, porque es alucinante lo que está pasando. Son las diosas de la mujer y los dioses del hombre. Por supuesto ganan los dioses del hombre. Pero el conflicto que se está planteando es cómo perdonar a alguien que tiene que matar a su madre, porque la ley se lo dice. De ese conflicto no se puede salir. Yo creo que a mí al menos me enseñaron los griegos que no existe cierre perfecto, que tenemos que aceptar la imperfección, porque si no seríamos inhumanos. Y aceptar la imperfección es aceptar la culpa. Y aceptar la culpa no es nada agradable, ¿no? Pero en mi espiral logarítmica está el pensamiento de que cada giro somos un poco mejores. O sea, puede que vayamos para atrás en algún momento, pero hemos avanzado un poco, ya no estamos matando a nuestra madre porque tenemos que vengarnos, ¿no? O sea, quizá en algunos lugares sea así todavía, pero en principio creo que esta piedad, esto que podemos llamar caridad en el sentido de corazón, ¿no? Nos hace avanzar. Es que yo si no tuviera un pensamiento positivo no podría vivir. No, yo necesito de esta utopía, pero las utopías también pueden ser un poco falsas, ¿no? Y en esta contradicción me muevo aceptándola también, ¿no? Ahora, mi escritura tiene que ver con la idea de pensar todo esto, no de solucionar. Yo no creo mucho en las soluciones, creo más bien en el pensamiento y en su evolución. Nuria, me haces pensar demasiadas cosas. No, pero es que estoy de acuerdo contigo. Al final es el mensaje positivo. Y lo peor es que a veces me da la impresión, ahora, de que lo que está de moda es decir lo contrario. Es decir, si tú escribes una novela y tu personaje no se ha intentado suicidar 5 veces y tiene aquí 4 cicatrices y está fatal y no sé qué, parece que no tiene éxito, ¿no? Quiero decir, si tú tratas de dar un mensaje positivo, parece que es una moñas o algo así y no estoy de acuerdo en absoluto. No sé, a lo mejor es una percepción mía, pero yo también creo que hay que una forma de cambiar el mundo es apostar por el avance escribiendo. Incluso sabiendo que no vas a avanzar. Bueno, a lo mejor que no vas a estar de moda, ¿no?
Bueno, la moda, notarás, yo empecé a escribir en grandes editoriales, en grandes grupos. O sea, yo soy autora de Lumen, de Place Canet, de Planeta, y un día decidí que dejaba eso. Lo dejaba porque no podía ser yo. O sea, yo hice la carrera inversa, ¿no? Todo el mundo pelea por conseguir estos lugares, ¿no? Y yo hice la carrera inversa. Yo busqué un lugar que me deje investigar, que es Página de Espuma. Y mis libros funcionan así. Y si no funcionan, yo lo siento. Yo intento ser honesta. Es que vender mi creatividad es mucho vender. No, no estoy dispuesta a vender lo que escribo de ninguna manera. Ojalá que se venda, pero eso es otra cosa. No, no estoy dispuesta a hacer ninguna concesión en ese sentido. Pero tú también estás de acuerdo en que parece que lo que más se valora es el mensaje negativo, ¿o es mi percepción solo? No, no, tienes toda la razón del mundo. Toda la Vale. razón del mundo, ¿no? Yo creo que hay mensajes negativos que están muy bien, son muy reflexivos, y hay otros que no. Lo que pasa es que esto ya nos lleva como a otro camino, la relación con el mercado, ¿no? Pero, no sé, a mí me parece que lo negativo, además, menos en este país, que es el gran país de la literatura de humor. Tanto hablar del Quijote, el Quijote es una novela de humor, y es una novela llena de utopías, es una novela tristísima, cierra hundiendo la utopía, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se avanza después del Quijote? O sea, yo todavía sigo pensando esa novela, ¿no? Es una maravilla. O sea, ese es el punto que a mí me gusta, ¿no? Ese que tiene Cervantes, ¿no? Que dice, confía en el tiempo que sabe dar grandes salidas a amargas dificultades. O sea, no quiere decir que no haya amargas dificultades, por supuesto que sí, pero confía, ¿no? ¿Conseguirás lo que quieres? Mira, puede que no, es posible que no, pero confía, es mejor postura. Borges también lo decía, Borges decía que ser optimista o pesimista tiene que ver con la adivinación, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana. Entonces, puestos a elegir, seamos optimistas, pero un optimista de otra manera, ¿no? No un tonto, que eso es otra cosa. Me ha dado un ataque místico, pero no es mi culpa. Yo creo, Laura, tenía la mano levantada. Sí, he puesto algo antes en el chat y es que a mí había algo que me había gustado en sus relatos, que es que tenían como, no sé, un entrañamiento, algo desgarrador que era, no sé, que yo lo veía en la forma de contar las cosas y en las palabras que había utilizado y no sé, yo creo que también... Yo no sé si tendrá que ver porque lo desgarrador lo encontramos en las acciones de los personajes o incluso en esas contradicciones de las que nos ha hablado o en las emociones humanas de la venganza, del perdón. No sé si tendrá que ver con eso. Puede ser que sea eso. Yo en todo caso pienso que vivir es difícil y para mí vivir no ha sido fácil, ¿no? O sea, mi vida no es una vida fácil. Entonces me interesa quizá trabajar esas zonas de dificultad que suelen ser muy duras y me gusta también trabajar las emociones de la pequeña gente. O sea, en líneas generales no trabajo ni sobre personajes importantes, ni sobre grandes lugares. Por ejemplo, el libro Los viajes equivocados no sucede ni en París, ni en Roma, ni en Madrid. Es todo sucede en Albania, en Burdeos, en lugares como mucho más perdidos, ¿no? A mí lo que le pasa a los lugares centrales o a la gente central me importa bastante poco. O sea, soy mucho más de microhistoria que de macrohistoria, porque me parece que ahí están las cosas, ¿no? O sea, me aburre muchísimo hablar de política permanentemente, sin embargo, sí me interesa la historia de la gente. Pero es un punto de vista también, ¿no? O sea, yo creo que es bastante feminista en realidad. O sea, esta cosa de lo cotidiano, me parece que lo cotidiano nos constituye. Entonces, intento huir de esta visión de lo cotidiano a través de las grandes figuras, porque me parece que no hace más que distraer todo eso. Y que podemos construir desde lo pequeño. Y en literatura hago lo mismo. Viste que mis personajes no son nada glamurosos, son muy... gente como muy normal, puesta en una situación compleja, diría yo. Y que se salva, en general, mis personajes se salvan, pero no se salvan de una manera del todo lícita. En general se salvan de una manera un poco extraña.
¿no? O sea, no es que de pronto no viene la salvación, no, para nada, sino que en su interior se dan cuenta que las cosas son de otra manera. Es más reflexivo que activo, digamos, ¿no? Creo. Tenemos tiempo, yo creo, para alguna reflexión, alguna pregunta más. Yo sí quisiera, Clara, darte las gracias por todas, bueno, tantas ideas brillantes, sobre todo por esa invitación a compartir o a entender la literatura, tanto la lectura como la escritura, como una experiencia gozosa, al fin y al cabo. Yo creo que esa invitación es un gran regalo, como buena parte de las ideas que has dicho. Yo me quedo también con esa idea de que la forma es el tema que has comentado en tu exposición. Efectivamente, de algún modo, y por eso se hace literatura, por lo menos desde el siglo XX, y quizás es una deformación nuestra como lectores, pero en esa lectura encontramos mucho placer. Y me quedo también con la idea, y esto es mi pregunta, porque creo que es la más subversiva, darle la vuelta a Harold Bloom y la angustia de las influencias, proponer el placer de las influencias. Pero yo te invitaría, para aquellos que quizás hayan escrito menos o todavía no se hayan atrevido a romper el hielo, ya que estamos utilizando tanto esa imagen. Claro, una cosa es decirlo, pero otra es cómo hacerlo, cómo vencer ese temor o ese pudor a la hora de enfrentarse a esas influencias y decir, bueno, voy a escribir como Borges, voy a escribir como quien sea. ¿Cómo se puede hacer para dar la vuelta a esa angustia y convertirla en placer? Mira, yo creo que es algo que toma mucho más que la literatura, ¿no? Que es una pregunta vital, ¿no? Pero en todo caso, yo cuando empiezo a escribir un libro, esto va a sonar horrible, yo sé que va a sonar horrible, pero no me importa, yo lo que quiero hacer es cambiar la historia de la literatura. Punto. ¿No? Sé que no lo voy a hacer porque he escrito creo que 16 libros y nunca ha sucedido. Pero yo tengo grandes sueños, ¿no? Y los grandes sueños son literarios. Entonces, yo no puedo vivir como un enemigo o como alguien que me persigue, yo que sé, a Truman Capote, que también me gusta mucho. No puedo vivirlo como un enemigo, es un amigo, ¿no? Y es alguien para saquear. Entonces, es un saqueo gozoso también. Yo los invito a vivir la cultura en general como un hecho gozoso. O sea, insisto que no es como un hecho idiota, no estoy diciendo eso. Yo digo gozoso, con un optimismo positivo. O sea, la cultura es el lugar donde nos leemos. Pero ¿cómo voy a tener miedo del lugar donde me leo? Me leo a mí misma. Yo al leer a Borges me leo a mí misma, ¿no? Y leo mi historia, mi época. Entonces, no se me ocurre una mejor manera de vivir que es dentro de un libro. ¿Haciendo qué? Robando. ¿No? Y después también otra cosa que pienso, que esto lo pienso muy, muy fundamentadamente, es que la libertad es un regalo que tendrás que tomar con tus manos. Con tus manos. Nadie te la va a dar porque sí. De ninguna manera. La libertad es algo que se conquista. Y eso en nuestra sociedad lo sabemos perfectamente, ¿no? Entonces creo que la literatura, la lectura y la escritura tienen que ver con esto, con conquistar un territorio que es nuestro. O sea, no permitirle a nadie que esté mediando. O sea, no hay papas, no hay dioses, no hay dueños, no hay nada de todo eso. O sea, mira, con la pregunta que me hiciste, de pronto me vienen a mí las coéforas y las euménides. Eso ha sido un regalo a través del tiempo. ¿Cómo lo voy a vivir como algo que pesa sobre mí? No pesa sobre mí, me enriquece, que es otra cosa. Es que no entiendo cómo no estáis viviendo dentro de un libro todo el tiempo, es fascinante. ¿Verdad, Jorge? Yo creo que es muy difícil, no que sea difícil, pero como que la vida cotidiana te empuja a entrar en una dinámica de olvidarte de por qué estás en ese lugar, ¿no? De por qué estudiaste literatura, de por qué empezaste a escribir, de levantarte a escribir y tener la idea de que con este cuento vas a cambiar la historia de la literatura, ¿no? Porque si no, no tiene sentido nada, ¿no? Es como decía un amigo, decía, el listón está acá, este es Onetti, no puedo hacer nada. Pero eso competitivo, Pues, perdóname, Jorge, eso es quien la tiene más sí, larga. Eso es quien sí, la sí, tiene claro. más larga.
Onetti, la tiene más larga Onetti. ¿Vivamos tranquilos? Pero ¿No? hay una cosa que dice Borges, que también has dicho tú, que es cuando él dice aquello de siento en Stevenson a un amigo, ¿no? Claro, Eso es maravilloso, claro. ¿Pero qué realmente vos te sentís maravilloso. en Stevenson? ¿No? O sea, por eso yo creo que Harold Bloom representa una cultura en algún punto perimida, confrontativa, misógina, capitalista, o sea, además absurda, porque nadie puede hacer un canon en serio. No, eso es un disparate. Los cánones podríamos hablar de ello también, otro disparate, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que es estéril, y lo que es estéril no nos sirve. Yo te quería hacer otra pregunta para provocar un poco, porque veo que no tienes ningún tipo de pudor a la hora de... Punto, ningún tipo de pudor, punto. A la hora de... a la hora de situarte en un tipo de literatura. Por ejemplo, tus personajes son del mundo, ¿no? Pero habitualmente nos forman con la cabeza dentro de una literatura, de un chiquimundo, ¿no? Mm. Y la libertad, que yo creo que también es algo que nos enseñó Borges, de pensar que los personajes son del mundo, ¿no? Es decir, pues es un poco lo que comentabas de las coéforas, ¿no? Si esa experiencia siempre la sentiste así, o fue natural ese proceso de abrirte de lo que era la literatura argentina y escribir en España. Bueno, yo acabo de sacar un ensayito que se llama Una casa lejos de casa, la escritura extranjera. Y ahí hablo de este proceso, muy bien, así me gusta, hablo de este proceso de alejarme de lo... Bueno, yo soy licenciada en literatura argentina y desciendo de próceres patrios además, ¿no? Entonces, ¿cómo me fui abriendo? ¿Y cómo me fui abriendo? Básicamente, cuando empecé a leer a otros extranjeros. Yo creo que el cambiar de país es algo tan violento que a uno lo descentra. Y las que me hicieron cambiar de verdad fueron las mujeres árabes. O sea, yo empecé a leer mujeres árabes con el conflicto que tienen ellas, con el idioma, con la tierra, bueno, es como mi conflicto amplificado, ¿no? Entonces yo ahí empecé a entender lo que significa buscar en el mundo. O sea, yo soy muy antinacionalista, muy antinacionalista. Yo creo en una búsqueda mucho más internacional. Y las literaturas por fronteras me parecen ficticias, o sea, tú no puedes entender, qué sé yo, la novela española actual sin haber leído el Ulises, por ejemplo, no se puede, no se entiende. El Ulises con suerte, sin haber leído Flaubert, digamos, el realismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde vamos a cortar todo esto? ¿Por una frontera? El coronavirus nos enseñó mucho, ¿no? De las fronteras, no hay. Contagia, la literatura contagia como el coronavirus, igual. Me voy a dejar de decir tonterías, me voy a controlar. No, pero lo pienso en serio, ¿eh? Lo pienso en serio. Creo que es imposible leerlo todo. Entiendo el recorte por países como uno de los tantos recortes, pero en ese recorte les recuerdo que queda fuera toda persona que no sea de un país. Sí, O que sea, eso te pasa en Argentina, ¿no? en Al todas final partes. no eres ni de allí ni de aquí, eras como, Sí. bueno, ¿dónde soy? De ningún lugar, soy extranjera. No pasa nada por ser extranjero, no es un drama. Yo digo, es ser como el clavel del aire, con raíces que se mantienen en el aire y ya está. Fin. Pues no sé si tienen alguna pregunta más. María no ha preguntado nada hoy. Muy mal, María. A ver, si tengo una pregunta, pero es que no quería ¿Ves? Yo alargarlo sabía mucho. yo. Ya. A ver, a mí me ha llamado muchísimo la atención lo de que no pretendiste hacer una carrera, porque yo en el terreno de la poesía y tal sí me he movido y hay tanta, lo que tú has dicho, tanta competición, tantas maquinaciones dentro de los premios que los dan por amiguismos, que no sé, es un poco caótico todo. Y me ha llamado mucho la atención eso, el que no, que empezases a publicar sin necesidad de hacerte como una especie de personaje o de fama
para ello. Y bueno, te quería preguntar cómo lo has hecho, cuál es tu experiencia, porque parece que le haces la pelota a alguien, por así decirlo, en ciertas editoriales, o te presentas a premios y hasta ahí. Mira, no tengo un consejo para darte, ¿no? Yo te digo, en líneas generales he hecho siempre lo que he querido. Y mi primer libro salió con Lumen, ¿no? Lo presenté al premio femenino Lumen, que el jurado era Esther Tusquets, era un lujo porque ella era la directora en ese momento, y lo gané, pero yo estaba tan segura de que iba a ganar. No, primero trabajé 5 años la novela, eso hay que decirlo. Pero estaba tan segura que ese día sonó el teléfono y yo dije, este es Esther Tusquets para decirme que he ganado. Y sí, había ganado. Y creí que ahí iba a ser ya una autora famosa. No es verdad. El segundo libro es más difícil que el primero y así sucesivamente. Entonces, no sé, yo no he hecho nunca, o sea, sí tengo amigos, por supuesto. O sea, si tú quisieras ser abogada, también tendrías amigos dentro de tu profesión. O vosotros mismos como comunidad de gente que estudió junta. Evidentemente vas conociendo gente. Pero nunca he arreglado un premio, nunca he entrado por allí, no sé, he ido haciendo como honestamente mi carrera y la he podido hacer. O sea, no te dejes impresionar por todo eso. Es cierto que los premios son arreglados, pero que yo gané no lo era, ¿no? Entonces, siempre hay un resquicio. O sea, yo creo que hay una mezcla de sentido común, no ser soberbio y decir, no, yo no conozco a nadie, no voy a ninguna parte. No, eso no funciona. No funciona. Tienes que ser humilde y conocer a la gente también. Y hacer tus grupos donde estás de acuerdo con ellos. No tienes por qué hacerte amigo de alguien que opinas que es un tarado. No hace falta eso, ¿no? Quizás no tengas una carrera maravillosa, pero harás lo que quieres hacer, ¿no? O quizás tengas una carrera maravillosa. Estas cosas son como bastante parecidas a la lotería en algún punto, ¿eh? Es que es lo importante, ¿no? Al final, sentirte cómodo con tus escritos y con lo que publicas. Sí. Y te quería preguntar, al pensar así, al pensar que las influencias son un placer y que, porque yo esto sí lo he hablado un montón, el lugar común o esto es muy de la voz de este poeta, tienes que encontrar la tuya completamente original. No hay, En ese momento, no hay original. Claro. No existe original, es un disparate eso. O sea, ¿te has encontrado críticas de ese tipo? Pero es que aquí se ve que estás muy influida por tal, o esta... o sea, también yo hablo a lo mejor desde el género de la poesía, que puede ser distinto al del cuento, ¿no? Y al de la novela, pero hay como mucho miedo a eso, ¿no? A empezar si tú ya no tienes como una especie de estilo súper personal, aunque es lo que dices tú, que realmente no existe y que al final se va desarrollando a lo largo de muchísimos años y muchísimo trabajo. Mira, estaba pensando en Fernando Rojas, que es un poeta que me gusta mucho. Fernando Rojas no hace más que copiar a San Juan de la Cruz. Y mira que es obvio, ¿eh? Y es Fernando Rojas, ¿no? O sea, poetas estupendos. En todo caso, no te dejes intimidar. Eso, yo creo que hay algo que es interesante. O sea, que yo muchas veces lo veo en los talleres esto, ¿eh? Hay dos virtudes que tiene que tener un escritor. Una es una modestia importante para aceptar sus errores. Sin modestia es muy difícil. Y otra es una soberbia incontrolable para aguantar los palos. Ambas cosas son importantísimas. O sea, que seas modesto para ver cuando te equivocas y que seas fuerte en las situaciones, porque es un mundo muy difícil, eso es verdad. Y con unas leyes muy raras, porque no son económicas, hacerte rico con esto, bueno, como poeta, pero creo que el mundo de la poesía es más duro que el de la narración, ¿eh? Me parece, en líneas generales, más duro. Tú no te des corazones, tú piensa, conmigo no van a poder. Y adelante. Muchas gracias. Me han parecido dos consejos muy guays y muy naturales. O sea, a veces te dicen cualquier pedantería que realmente no te sirve para nada y al final pues somos seres humanos y cuando vas de personaje y de escritor trágico por la vida, es que a la larga eso se desmonta. O sea, ¿Pero a ti no te da risa la gente que va así? sí, bueno, es que me he cruzado con alguno ya, que en fin, pero bueno, de todo se aprende. Muchas gracias. De nada.
No, pero esto os lo digo en serio. Yo creo que volvamos al tema de la libertad, que ser libre no es un regalo, es complicado. Y el ejercicio de una profesión artística es un ejercicio de la libertad, que es complejo. Dicho esto, es bueno que uno busque a su propia tribu. Es bueno, es bueno. No hay que ser soberbio a unos niveles incontrolables, ¿eh? Yo creo que la modestia es muy interesante y que vais a ir encontrando en el camino la gente que te va a acompañar. Quizá no sean muchísimos, pero es la gente que te va a acompañar, ¿no? La gente que comparte tu poética, por decirlo de una manera más complicada, ¿no? Pero sí que la hay. Mira, yo he llegado, mis compañeros de facultad están en Argentina, mis compañeros de militancia están en Argentina. Sin embargo, yo aquí tengo, no sé, unos cuantos buenos amigos en los que confío y que confían en mí. Yo creo que eso es un ambiente literario. Y que sí es importante tener un ambiente literario, no es una tontería. Yo no sé si hay más preguntas, si no, tampoco queremos abusar de ti. Si puedo. Marta quería hacer una pregunta. Sí, ningún problema, ¿eh? Es una pregunta muy rápida. ¿Se ha encontrado alguna vez con alguien, por así decir, que admirase mucho, algún profesor o alguien así muy como que sabe que es bueno lo que sea escribiendo y que le llegue y le diga no me gusta cómo escribes o no vas a llegar a ningún lado? O sea, para afrontar eso. Bueno, cuando escribes tienes que aceptar que van a publicar en el periódico que tu libro es una mierda, por ejemplo. ¿No? Y que tú eres vagamente tonta y esto lo van a hacer. Ya. ¿No? Entonces, te digo de verdad que esto no es una carrera para un carácter débil, ¿eh? No lo es. Cada uno, según su manera de ser, lo puede gestionar. Pero no, lo que no puede ser es que el afuera, como si fueran tu tía, ¿no?, determine tu actividad poética. Tu actividad poética es mucho más importante que las tonterías que se le ocurre a fulanito porque tiene envidia o perenganito porque no entendió lo que escribías. Ahora, yo sí creo en la venganza, eso también os lo digo, ¿eh? Yo también. Yo creo que uno debe vengarse. Tiene que guardar las afrentas y vengarse. Sí. 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 Eso yo lo llamaría justicia. ¿No? O sea, yo creo, verdaderamente creo en la construcción de un medio intelectual. Y un medio intelectual supone el debate. Y el debate se da de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. ¿No? Y ese debate es importante. Yo tengo un crítico que me puso a parir y cada vez que puedo lo saco en público. Como dijo fulanito y me río de fulanito. Y bueno, estoy contenta. Estilo Góngora y Quevedo, sí. Sin drama. En la época de Góngora y Quevedo era mucho más divertido. Aquí esto parece la corte, es un plomo. Sí. ¿No? Un buen debate y una buena pelea no le hace mal a nadie. Siempre que no llegue a las manos. Bueno. Es que, bueno, en relación a esto último ya, profe, me has abierto el grifo y no me voy a callar. Que te quería preguntar también, porque entra en juego un poco el tema económico. ¿Puede ser que estas peleas tengan ese toque de gravedad? No. Yo creo que no, bueno, ya vamos a hablar como si fuéramos vecinas de barrio, ¿eh? Yo creo que no se pueden meter dos escritores juntos en una habitación porque su narcisismo ocupa, ¿no? O sea, dos no entran en un salón, de a uno. Entonces, pensad que nosotros peleamos, y me incluyo, por un capital simbólico llamado fama, que te da no sé quién te da la fama. Hay muchísimos mecanismos, pero por ese capital peleamos. O sea, yo no estoy peleando contigo por un trabajo. Y eso sería objetivo. Me contratan a mí o te contratan a ti. Estoy peleando por una cosa fantasiosa en el fondo. ¿No? Entonces, en ese mundo no jugamos. Mi postura es centrarme en lo que yo hago y hacerlo lo mejor posible y hacerlo de manera insistente. O sea, si me voy a hundir porque un libro me lo critican, no sirvo para este trabajo.
porque sí me lo van a criticar. Y últimamente he aprendido que si no tengo críticas me deprimo. O sea, yo quiero que me odien también. Es una tontería que te quiera todo el mundo. Entonces, ¿eres tonto? Es como con, perdón, Patria. Si le gusta a Rajoy y le gusta a Guerra, ese libro le pasa algo. ¿Entendés? Yo no quiero ser Patria. O sea, con mis respetos a Patria, su manera de escribir, o sea, cada uno con su idea. Pero yo no quiero ser eso. Yo quiero hacer lo que me dé la gana. Entonces, acompaño con mi carácter cada vez peor esta idea. Que yo la llamaría más finamente mi poética. ¿Entendés lo que quiero decir? Quiero decir que si tú quieres eso, a eso tienes que ir y no preocuparte de lo que dicen los demás, porque entonces estás perdido. Y además que de verdad, la mitad de las veces los demás son tarados. O sea, no es una gente que, o sea, si te critica a alguien cuyo juicio te importa, es una cosa. Si te critica a alguien cuyo juicio te la suda, entonces, ¿qué importa? Sí, me dice. Brutal. Yo no sé si a Jorge le va a gustar mi charla, le estoy estropeando. Y va muy bien hasta aquí. No, Nuria quería preguntar algo, está con la mano levantada. Sí, pues andando en eso, yo creo que escribir es un derecho. Tenía que estar en la Declaración de Derechos Humanos y a veces hay trampas y gente que nos lo quiere quitar ese derecho, ¿no? Entonces hay que defenderlo, hay que defenderlo. Sí. Sí, en serio, yo me lo he dejado quitar muchos años y ahora he dicho, no, ya está, ya vale, ya está bien. Bueno, y lo que quería preguntarte antes de que te vayas, por favor, cuéntanoslo. ¿Estás haciendo un taller ahora mismo? ¿Estás montando talleres? Yo doy talleres todo el tiempo, hace 40 y pico de años y sin parar. Laura lo sabe, ¿verdad? Laura está en un grupo que es un grupo precioso. Y sí, por supuesto. Sí, me encanta. Es que te digo, en ese sentido, me acuerdo la primera vez que firmé en la Feria del Libro, para que veáis cómo son las cosas, ¿no? La primera vez que firmé un libro a alguien que yo no conocía, digo, ¿por qué me comprará un libro? Si no me conoce. O sea, yo lo que he hecho en el fondo es crear una manera de leer, ¿no? Y entre ellos están mis lectores, que ahora no los conozco muchos, pero en principio a mí me parecía absurdo no conocerlos. Yo decía, mi literatura es tan pequeña, ¿no?, que toda persona que me lee es porque me conoce. Yo sí recomiendo tener una buena infantería, ¿no? O sea, tener tu grupo de amigos que te ayude y te apoye, porque esta es una tarea dura y solitaria. Entonces, necesitamos confiar en alguna gente. No se puede estar tan solo. Y esto lo veis en las biografías de casi todos los autores. Un pequeño grupo que los ayuda y los reconforta y los hace sentir un genio. Porque al día siguiente te van a decir que lo tuyo es una mierda. Entonces, siéntete un genio por un día. ¿Me explico? O sea, es como una especie de ley de compensaciones. Y estoy de acuerdo contigo. Nadie tiene derecho a quitarte la literatura. Porque eso es igual a quitarte la libertad. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta más o con esta soflama que me ha dado final. No, lo que digo lo pienso en serio. Yo soy un poco apasionada y exagerada, pero lo que digo lo pienso en serio. Yo he cumplido este año 70 años y he aprendido lo que hay que hacer para poder llegar honestamente a ciertos lugares, ¿no? O sea, ¿quiere decir esto que haciendo el mismo camino que yo se llega? No, cada uno tiene que hacer su camino. Cada uno tiene que elegir. Y sí que envidio a veces, sobre todo amigos hombres, mujeres conozco menos, amigos hombres que tenían carreras planteadas, que querían hacer algo y entonces conseguían. A mí no me da el carácter para eso. Me aburro por la mitad y me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Pero sí que hay otra manera, que es la manera así como disciplinada de ir, conocer, moverse, ir a los encuentros, ir de verdad, también funciona. Lo que no funciona es quedarse en casa llorando, diciendo qué buena que soy, nadie me hace caso. Eso no funciona. Decidme algo, por favor. Total. ¿Verdad? Es que es literal. Es literal. Qué bueno. Es verdad, sí. Jesús, ¿qué hacemos? Nos tomamos algo, una caña. Qué jodido no poder tomar una caña al final, ¿no? Este era el momento. Pues sí.
Bueno, pensemos que tenemos una caña pendiente. Pues la verdad Jesús, que no se te no se oye, oye, ¿eh? Jesús. Tenés apagado el micro. No nos ve. Lo tienes encendido, quítate los cascos, Jesús, a ver si funciona. No. Y Laura te dejó un mensaje en el chat. El chat no lo puedo ver yo. Ahora, Ya te dije, claro, que Aramburu te la va a devolver. Ahora se oye, Jesús. Se oye, pero no se oye. Si no habla. si no me oís es que no sé. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues decía que podríamos seguir horas y que no queríamos abusar de ti, pero que en el fondo lo que podemos hacer es abusar más y otro día invitarte a seguir hablando de todo esto, que sin duda ha sido fascinante y ha sido, como he dicho antes, para mí, pero yo estoy convencido que en nombre de todos, un regalo precioso porque nos has invitado a conquistar la libertad y eso verdaderamente, bueno, es un regalo. Entonces, no sé si queréis podemos despedirnos con un gran aplauso y con la promesa de, o mejor dicho, tomando la palabra de esas cañas, quizás más adelante sea posible que retomemos este diálogo. Podremos en otro momento encontrarnos y charlar, por supuesto, y me encantará. Oye, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un lujo, porque la verdad que he pensado un montón de cosas que no había pensado. He vuelto a las coéforas, me las voy a leer esta noche. Laura, léete las coéforas y las Euménides, es básico, Vale. Y bueno, invitaros a leer y sobre todo a disfrutar de la literatura, reconociendo que la vida es dura muchas veces, ¿no? Que ahí está, la dureza va a estar. Y además de la dureza, hay algo llamado libertad y llamado arte. ¿Vale? Muchas gracias por todo. Muy bien. Gracias, Clara. Chao. Hasta luego.